Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Muy buenos días, bienvenidos otra semana más a su programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde desde el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico analizamos y discutimos temas de importancia para nuestra sociedad y de importancia para nuestra Iglesia y su doctrina social. Como siempre, me acompaña en la mañana de hoy la doctora Sandra Ramos López, a quien le agradezco nuevamente estar aquí. Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días a la profesora Carmen Reyes, buenos días al licenciado Santiago, gracias por la oportunidad, y buenos días a los que nos van a acompañar en las redes sociales. Y nos honra con su presencia aquí en esta mañana la profesora Carmen Reyes Colón, quien es profesora en nuestro Colegio de Ciencias, dirige el programa de Ciencias Naturales, entiendo que ese es el programa que dirige, y quien conoce y ha estudiado bastante del tema que en la mañana de hoy vamos a estar atendiendo. Carmen, buenos días, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Saludos, Israel, muy buenos días a ti, muy buenos días a Sandra y a todo el público que nos está escuchando y nos está siguiendo a través de las redes sociales y ondas radiales. Agradezco la invitación para un tema tan importante, ¿verdad? En estos días críticos en donde tenemos que estar muy pendientes a lo que está ocurriendo dentro de lo que es nuestra iglesia, nuestra sociedad y obviamente nuestro país. Muchas gracias, Carmen. El tema que vamos a estar atendiendo en el día de hoy es un tema en donde se nos va la vida, no como sociedad, como humanidad completa, ¿verdad? Es el tema del cambio climático, la crisis climática, que es una realidad que de una u otra manera todos hemos chocado con esa realidad. Y aquellos que chocamos con el huracán María aquí en Puerto Rico hace 4 años atrás, pues nos dimos cuenta de lo que el cambio climático puede hacer sobre las vidas de todos nosotros. Yo creo que el denominador común durante el huracán María fue que allí todo el mundo se afectó por igual. Se socializó el sufrimiento, literalmente. Pero la buena nueva es que todavía no estamos en el punto crítico de no retorno. Podríamos evitar al menos las consecuencias más catastróficas del cambio climático si tomamos acción y tomamos acción seria e inmediata. El Papa Francisco ha sido una persona muy vocal en este tema del cambio climático desde que comenzó su pontificado, pero en el año 2015 sacó la maravillosa encíclica Laudato Si, en donde elevó a una cuestión de moral para nosotros los cristianos católicos en el mundo, la protección de la casa común, como él le llama, y el cambio no solamente en la mentalidad, sino el cambio de paradigma económico y de consumo para lograr evitar, ¿verdad?, este asunto del cambio climático. Recientemente se celebró en Escocia una cumbre climática que fue convocada por las Naciones Unidas. Participaron alrededor de 200 países y se llegaron a unos acuerdos, algunos dicen que insuficientes, pero ciertamente donde se adelantó en gran medida la agenda, si todos los países cumplen con lo que se comprometieron en esa cumbre. Y ese es el tema que queremos tocar durante el día de hoy, cambio climático y qué fue lo que sucedió en esa cumbre. Carmen,
hablamos de cambio climático y ya nos parece como que un vocablo que lo escuchamos todos los días, pero quizás no todos entendemos lo que es el cambio climático, ¿verdad? Y si nos puedes orientar un poco sobre qué es a lo que nos referimos cuando hablamos del cambio climático, te lo vamos a agradecer. Sí, con mucho gusto, Israel y compañeros. Es una palabra ya, una frase, ¿verdad? Como tú bien mencionas, que todos los días estamos escuchando, los cambios climáticos. Esto es como que, perdón, ¿verdad? Por el ejemplo que voy a poner, pero es como café con leche. No, lo escuchamos constantemente. ¿Y qué es cambio climático? ¿Qué está pasando cuando estamos entonces refiriéndonos a esto? Algo que quiero aclarar rapidito es que cuando nosotros estamos hablando de lo que sería nuestro clima, ¿verdad? Estamos trabajando con datos que se van recolectando, se van recopilando, se van analizando a lo largo de un periodo amplio de tiempo. Distinto a lo que sería mirar hoy si está lloviendo o no está lloviendo, que eso sería como que el estado del tiempo. Y eso es algo bien importante de que todos los que nos están escuchando pues lo puedan discernir. Cuando hablamos de estos cambios climáticos, estamos viendo los cambios que el clima en un amplio espectro de lo que sería entonces trabajarlo, está ocurriendo en todo el planeta. Antes se hablaba un poco más de calentamiento global, pero sabemos que el planeta no se está calentando globalmente. Hay unos sectores que se están calentando un poco más, pero hay otros que estamos viendo que se están enfriando muchísimo más. Así que estos cambios climáticos a los que nosotros estamos, pues ya, pues lamentablemente tenemos que ir, ¿verdad?, trabajando y acostumbrándonos a que van a ser entonces procesos constantes. Nosotros vamos a ver que tenemos cambios en términos de lo que son los patrones de lluvia. La precipitación ha cambiado en muchísimas partes del mundo, pero también tenemos lo que sería entonces lo contrario, ¿verdad? Esos periodos de sequía que en muchísimos lugares se han estado ampliando. Puerto Rico no está exento a ninguna de las dos cosas, a que ese cambio de patrón de lluvia sea mayor y a que también entonces se minimice, ¿no? Tenemos unos cambios en las temperaturas, que a eso es lo que prácticamente esta cumbre, ¿verdad?, de climática, el COP26, se estaba dirigiendo a cómo nosotros estamos con nuestras acciones, hemos ido modificando lo que es la temperatura de nuestro planeta. Y vemos cómo la temperatura ha ido aumentando en muchísimos lugares, registros, ¿verdad?, que salen de los récords en distintos países, y también entonces cómo han ido bajando en otros lugares. Así que estamos viendo que todos estamos afectados por lo que serían estos cambios. Todos vamos a estar viendo lo que sería ese evento de marejadas que van a ser mucho más fuertes, marejadas ciclónicas en los lugares donde tenemos costa. Vamos a estar viendo eso constantemente y eso va a afectar muchísimo a los residentes de esas áreas costeras, pero también entonces a los países que dependen de un turismo para la utilización, ¿verdad?, de esas costas para el esparcimiento y hasta para el disfrute de cualquiera de los ciudadanos de ese país, pues vamos a estar viendo que también se nos afecta. Así que por eso es que es bien importante tener en cuenta qué acciones estamos tomando o qué cosas, como tú bien mencionaste, estamos haciendo para pues, evitar que estos cambios sean cada vez más graves. Vivimos la experiencia del huracán María y sabemos que esa no va a ser la última experiencia que vamos a tener en términos de lo que serían estos sistemas, ¿verdad?, de circulación ciclónica, que van a ser bastante fuertes, que le llamamos huracanes, pero sabemos que entonces tenemos ahí muchas variantes involucradas. Alta temperatura, lo que sería el calor que los océanos están absorbiendo, esas altas temperaturas que tenemos en nuestros mares, y nosotros en la zona de los trópicos, pues estamos ahí en esa ruta de los huracanes, que los cambios climáticos van a hacer que sean muchísimo más fuertes en los próximos años. Me gustaría, ahora, nosotros sabemos que ha habido mucha resistencia de los países por los costos económicos inmediatos que puede representar el prevenir el avance del cambio climático o detenerlo o estabilizarlo. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de seguir negando esta realidad y no atender el problema con prioridad, el problema del cambio climático? Sandra, es tan fuerte, porque una de las cosas que tenemos que mirar y cuando se discuten estos temas de evitar, ¿verdad?, que los cambios climáticos sigan aumentando, la parte económica, como tú bien mencionas, es bien importante. Entonces, muchos países, incluyendo el nuestro, no han querido tal vez invertir en procesos donde podamos disminuir la dependencia de los combustibles fósiles.
existen las formas, existe la tecnología, existe el conocimiento para que nosotros podamos entonces movernos de esa dependencia de combustible fósil a una dependencia entonces de lo que serían recursos naturales renovables. Está el sol, está el viento, está el agua, ¿no? Y esto implica muchísimos procesos que habría que cambiar, muchísimos procesos dentro de lo que son las culturas y las sociedades, ¿verdad? Que tendríamos que estar modificando. Pero mientras nosotros estemos dependiendo de la quema de combustible fósil, nosotros no vamos a poder entonces revertir un poco o evitar, ¿verdad? Que nuestro planeta se siga calentando. Y esto pues sabemos que hay muchísimos intereses económicos detrás de esto. ¿Qué sucede? Y aquí ato la parte de por qué la utilización de tanto combustible fósil, y los que nos están escuchando, cuando hablo de combustible fósil, es el nosotros depender tanto de lo que sería entonces ese petróleo y esos derivados de carbono para poder manejar nuestro sistema eléctrico. Que hemos visto, ¿verdad? Como en el caso de Puerto Rico, pues hemos tenido unas cuantas fallas en estos últimos tiempos y ahora que estamos en periodos festivos, pues entonces vemos que la demanda de energía eléctrica se aumenta muchísimo y vemos entonces cómo hay unas fallas. Si nosotros bajamos un poco ese consumo, nosotros no vamos a estar emitiendo tantas emanaciones de gases tóxicos a lo que sería nuestra atmósfera, que eso es lo que hace que el planeta se siga calentando. Se sigue calentando el planeta, se calientan los mares, así que nosotros vamos a tener como consecuencias inmediatas, vamos a tener entonces o lluvias o sequías, como mencioné. Vamos a tener entonces tormentas, huracanes, ciclones, ¿verdad? Como dependiendo de cómo lo estemos viendo, que van a ser mayores. Y nosotros vamos a estar reconociendo que en términos de lo que son los sectores más vulnerables de muchísimos países, y aquí entonces hay que traer también esa consecuencia que hay en términos de lo que es la justicia ambiental, la justicia social, pues muchas comunidades pobres, muchas comunidades que le llamamos, ¿verdad? Estas comunidades marginadas, que no son marginadas por ellos, son marginadas por quienes manejan entonces los gobiernos, ¿verdad? Van a tener unas consecuencias críticas porque se les van a inundar sus espacios si sigue aumentando el nivel del mar. Y si hay entonces unas lluvias más copiosas, pues vamos a tener entonces que esas escorrentías de agua, cuando estén bajando, no tienen hacia dónde moverse. Así que vamos a estar viendo que sí, hay muchísimas consecuencias. La economía, el turismo, la paz mental de nosotros, los seres humanos. Ahí hay una cosa que de momento no se mira, no se estudia. Cuando nosotros estamos manejando tantas presiones ambientales que las creamos nosotros, pero tenemos entonces unas situaciones críticas, ¿verdad? Y hay unas consecuencias por ese daño ambiental que estamos haciendo, nosotros entonces tenemos un sistema nervioso que se va a alterar por completo, ¿no? Se nos va la luz y rápido traemos a la memoria lo que es esas experiencias del huracán María, se nos fue el agua y tenemos entonces esas memorias también ahí bien presentes. Pero tenemos que pensar en los animales, tenemos que pensar en las plantas, ¿verdad? En otros animales, no solamente nosotros. Y cuando nosotros miramos los conceptos de biodiversidad, ahí es que nosotros estamos perdiendo muchísimo como humanidad y como planeta. Tenemos muchísimas especies que no van a poder migrar, no van a poder moverse porque su espacio se inundó, o porque su área se calentó, o porque ocurren unos fuegos forestales que de momento van a destrozar todo un espacio de bosque. Y eso es crítico porque esas especies, esos organismos están aquí desde millones de años antes que nosotros, y nosotros entonces hemos invadido muchos de esos espacios. En algunas ocasiones se ha invadido esos espacios porque el ser humano está migrando también de las presiones que esos cambios climáticos le están poniendo. Así que nosotros como ciudadanos tenemos que mirar qué acciones tengo, qué acciones estoy haciendo y cómo yo puedo entonces frenar un poquito, ¿verdad? Esas acciones que hacen daño al planeta para evitar entonces hacerle daño al otro. Y como se han mencionado en muchas discusiones en nuestra institución, me tengo que poner en los zapatos del otro. Tengo que mirar al prójimo. Y ese prójimo no solamente va a ser mi hermano ser humano, ¿verdad? Tengo que mirar entonces a las otras especies que también comparten espacios con nosotros. Es crítico, se nos va la vida en eso. Interesantes, Carmen, esto que trae sobre el asunto de la biodiversidad, porque tenemos que entender que nuestros ecosistemas, que el planeta funciona como una máquina, como un reloj, ¿verdad? Donde todas las partes son necesarias para que el reloj pueda funcionar adecuadamente. Entonces, en la medida en que van desapareciendo especies, se va desbalanceando ese ecosistema global,
con las consecuencias que eso conlleva. Oye, se ha dicho en innumerables ocasiones que la pandemia de COVID-19 que estamos viviendo en gran medida, ese salto de ese virus de los animales al ser humano, ese virus que desconocíamos los seres humanos, pues se adelantó en la medida en que hemos ido invadiendo los hábitats de estos animales, que esas enfermedades en ellos probablemente son comunes, en nosotros no. Pero claro, si invadimos su hábitat o los obligamos a que ellos invadan el nuestro, pues entonces estas situaciones van a seguir ocurriendo. Hay veces, Carmen, que cuando hablamos de esto de cambio climático en Puerto Rico nos parece que eso es algo lejano, ¿verdad? De otros lugares. ¿Qué podríamos esperar aquí en Puerto Rico nosotros en la medida en que siga agravándose este problema? Y esto es crítico. Nosotros de momento pensamos que en este archipiélago maravilloso que es Puerto Rico no vamos a estar sujetos a estas problemáticas, ¿verdad? Tocamos el huracán María. El huracán María es uno de esos efectos, ¿verdad? De nosotros entonces provocar estos cambios climáticos en nuestro planeta. Pero pensemos en nuestras costas. Y yo les pido a cada uno de ustedes que nos está escuchando que piense en esas playas que ustedes visitan en nuestro país, en esos espacios de costa que nosotros vamos y utilizamos para recrearnos, cómo ha ido minimizando el espacio en que tenemos entre lo que sería esa agua y lo que conocemos como la playa, ¿verdad? Esa arena en donde nosotros vamos a estar caminando. Hay muchos lugares en donde ya nosotros vimos que se han estado perdiendo. Muchos de estos procesos van a ser procesos que se deben a la mala planificación también en algunas ocasiones, o que en el momento de planificarse para poder resolver unas situaciones del país, ¿verdad? Porque no podemos pensar que entonces este proceso de nosotros crear muchísimos hoteles en la zona costera norte de nuestro país, pues no fue necesario, pues se hizo y se manejó, pero en un momento dado vemos cómo entonces el seguir invadiendo ese terreno de playa, el seguir entonces, como decimos por ahí, ¿verdad?, quitándole terreno a la naturaleza, hace que nosotros perdamos lo que son nuestras costas. Hemos visto edificios cómo han caído, hemos visto cómo nosotros entonces hemos estado perdiendo esos espacios de tranquilidad, ¿verdad?, y de recreación, como mencioné, y esto se debe a esos aumentos en ese nivel del mar, aparte de que también el aumento de la temperatura hace que esas marejadas sean cada vez entonces mucho más fuertes. Y eso pues es parte de lo que ya nosotros estamos viviendo en nuestro país. ¿Qué nos puede pasar en términos de Puerto Rico a nivel de ya mucho más adentro, ¿verdad? No solamente Puerto Rico y nuestro archipiélago van a ser esas costas, es que va a pasar dentro en la montaña, qué va a pasar en nuestros cuerpos de agua dulce, en nuestros ríos. Pues nosotros estamos viendo que muchos de nuestros anfibios, y a todo el mundo le gusta el cantar del coquí, los anfibios son de los organismos que menos van a poder resistir las alzas en temperatura, porque tienen que estar en lugares que sean húmedos, en lugares que la temperatura sea más baja. Y hemos visto en otras partes del planeta, en zonas tropicales también, en donde estos organismos han minimizado muchísimo. Así que nosotros vamos a tener en Puerto Rico, si esto sigue como va, vamos a tener pérdida de caudal de nuestros ríos también. Y dependemos del agua, el agua es vida, así que eso también es algo que tenemos que cuidar muchísimo. En términos, ¿verdad? A nivel mundial tuvimos la cumbre climática, el COP26, un poquito para que los que nos están escuchando y que van a compartir con nosotros en las redes sociales, ¿qué fue esta cumbre climática? ¿Cuántos países estaban incluidos? Y a modo de resumen, ¿qué sucedió en esta última cumbre que nos atañe también a nosotros en Puerto Rico? Sí, estuvimos bien pendientes, ¿verdad? Todos los que nos interesan estos temas ambientales y los temas políticos, porque no podemos separar el ambiente de la política. La COP26 se conoce como la Conferencia de las Partes y es donde las Naciones Unidas entonces reúne a lo que serían pues, los países que pertenecen y que van a estar dentro de lo que serían esos convenios que se acordaron allí. Fueron 195, 97 países que estuvieron entonces involucrados y lo que se estaba trabajando es con crear un modo, ¿verdad? O algún acuerdo, un tratado para combatir entonces todos estos procesos que nosotros los seres humanos estamos interfiriendo, ¿no? En términos de lo que serían, lo que hemos estado hablando en estos minutos pasados, los cambios climáticos. Así que muchos países estuvieron representados allí presencialmente, otros estuvieron a través de lo que serían, ¿verdad? Todas estas modos virtuales, pero el propósito principal de la COP26
es poder entonces llegar a un acuerdo para minimizar ese efecto de lo que serían emisiones de gases nocivos para que sea como una emisión neta cero. Esto es como que es súper grande, ¿verdad? Ese sueño. Pero la idea es entonces, vamos a ponernos de acuerdo y vamos entonces cada uno de nosotros a minimizar el daño que le estamos haciendo al planeta para poder entonces de aquí ir mejorando, ¿no? O evitar que sigamos perdiendo muchísimos de estos espacios y especies. Tenemos que ir a una pausa, pero al regreso continuamos nuestra conversación con la profesora Carmen Reyes. Regresamos en unos instantes. Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos nuevamente a su programa Iglesia, Estado y Sociedad. Continuamos en el día de hoy la conversación con la profesora Carmen Reyes en todo este tema del cambio climático, la cumbre COP26 y qué significa todo esto para nosotros. Antes de la pausa, la profesora Reyes nos explicaba, ¿verdad?, qué es esto de la cumbre COP26 o la conferencia de las partes que se celebró recientemente en Escocia, en el Reino Unido. Y Carmen, te quiero preguntar, la Santa Sede fue parte de esa conversación, de esa cumbre. Sí. El Papa Francisco ha estado muy involucrado en todos estos temas ambientales, ¿verdad? Su nombre, ¿verdad?, viene de lo que sería ese proceso de reconocer la importancia de todos los organismos que viven acá. Y desde el 2015, como mencionaste, con su primera encíclica Laudato Si, pues ha estado promoviendo entre las naciones, ¿verdad?, no solamente a nosotros los cristianos católicos, sino a todos los líderes del mundo, a que protejamos esa casa común. Así que en el caso de lo que fue la Santa Sede, el Papa Francisco no pudo llegar allí a la cumbre, pero el Papa Francisco envió unas muy buenas cartas y muy buenos comunicados, en donde una de las primeras frases que el Papa utilizó para llamar la atención es: el tiempo se nos está acabando. Y cuando a alguien le dicen el tiempo se nos está acabando, tiene que haber un despertar. Y tiene que haber entonces un proceso de movimiento, ¿verdad? Y entonces una de las cosas que él estaba recomendando, ¿no?, y solicitando a todos los líderes que estaban allí, es que pudiéramos entonces trabajar con decisiones globales que puedan ser entonces manejadas de una manera responsable, que podamos entonces nosotros trabajar, y estoy aquí parafraseando un poco esas palabras del Papa Francisco, que nosotros podamos entonces demostrar una responsabilidad decisional para nuestras generaciones de hoy día y para las generaciones futuras. Porque muchas veces pensamos en el ahora, ¿no? En qué puedo resolver, y tapamos, ¿verdad?, rotitos, y hacemos soluciones como que para el momento. Pero ¿qué podemos ir haciendo como países, en el caso, ¿verdad?, de esa petición que hace el Vaticano a través del Papa Francisco? Pues entonces, ¿qué vamos a hacer para las generaciones futuras? ¿Qué va a pasar con el que viene detrás? ¿Qué va a disfrutar ese ser humano que va a venir detrás de nosotros? ¿Qué vamos a dejar aquí? Así que una de las cosas que él recomendó dentro de lo que fue esa carta que envía es que las discusiones que se tomaran allí en la COP26 fueran decisiones, ¿verdad?, y determinaciones que sí se puedan llevar a cabo, que no fueran utópicas, ¿no?, que podamos trabajar en conjunto, y de esa manera, pues entonces, a través de todo el conocimiento que hay en cada una de estas naciones, pues entonces sí se puede hacer, sí se puede trabajar. Y él fue, durante todo este periodo, desde octubre hasta noviembre, que estuvieron entonces estas reuniones dándose, él estuvo muy vocal, y la Santa Sede estuvo muy presente en prácticamente todas las redes sociales y todas las redes de comunicación, implorando que los países que más emisiones de CO2, ¿verdad?, de gases de efecto invernadero también están emitiendo, pues entonces que disminuyan ese consumo de esos combustibles fósiles para mejorar el planeta. Me parece interesante esta posición del Papa Francisco, que él ha insistido desde el 2015, ¿verdad?, en la solidaridad global, que no es un tema nuevo. Ya desde el 67 el Papa San Pablo VI en Populorum Progressio hablaba de esta necesidad de la solidaridad global, de vernos como una aldea global. Sé que hay alguien que ha acuñado esa
ese vocablo, no sé, ese término, no sé si es el Papa Francisco o fue alguien antes que él, pero este término de la aldea global, en donde dejemos a un lado los egoísmos propios de cada persona y de cada país y comencemos a mirarnos como un todo interconectado. Y en ese sentido, él también ha tendido puentes con otros líderes religiosos de otras denominaciones cristianas e inclusive de religiones, de otras religiones, que están todos preocupados por la misma situación y creo que debe ser un gran ejemplo para todos nosotros y para todos los líderes del mundo. Doctora, ¿tiene alguna pregunta para la profesora? Sí, se celebró la cumbre, los países se reunieron. ¿Qué objetivos ellos se propusieron y cuán alcanzables son? Si se pueden lograr en el futuro, que fue lo que el Papa exhortó en sus cartas, que fuera algo alcanzable. ¿A qué acuerdos se llegaron y hasta qué punto hay viabilidad en el futuro que se puedan cumplir? Ay, sí, eso es crítico, ¿no? El objetivo principal de la COP26 era llegar a un acuerdo para entonces disminuir lo que sería el emitir, ¿verdad? Esos gases que van a estar aumentando las temperaturas en el planeta. De momento, varios críticos de lo que fue esta reunión pudieron haber mencionado también que se habló mucho, ¿verdad? Y se hizo poco. Pero tenemos que pensar también que en este tipo de reuniones hay muchísimos intereses involucrados y que sí se pueden llegar a unos acuerdos, pero esos acuerdos no van a poder, ese logro de disminuir o de bajar un poco esas emisiones no va a ser inmediato, ¿no? No es tan pronto terminó la cumbre en noviembre, en las primeras semanas de noviembre, pues ya todo va a estar bonito. Pero sí llegaron a un acuerdo en tratar de minimizar esa cantidad de gases que están emitiendo. Ahora, hay países que son los que más están emitiendo estos gases, que sería entonces Estados Unidos, China, Rusia. Y ahí entonces vemos esos conflictos, la parte económica también y política de entre ellos, pues llegaron a ese acuerdo, van a tratar de entonces, porque fueron los tres países que más se han estado mirando constantemente, porque es que son los que van a estar manejando, como le llama el Papa Francisco, son los que crean prácticamente una deuda ecológica con el planeta, porque son los que más recursos extraen también del planeta. Así que eso también fue una de las cosas que se discutió. Ya hemos visto cómo en algunos países, como por ejemplo pues la política que emite el presidente Joe Biden, pues entonces va a manejar varios asuntos ambientales con una premura, ¿no? Que no se había visto en los últimos 4 años, porque sabemos que se detuvo ese proceso de discusión ambiental con la pasada presidencia. Pero todavía nos queda mucho, porque nosotros vamos a estar viendo que hay países como pues, Brasil, que no ha disminuido esos procesos y esas políticas de deforestación en la Amazonía brasileña, lo cual es crítico y o sea, es crítico para el planeta, pero se ha criticado muchísimo por otros países también, porque no han podido convencer a su presidente de que tiene que dejar o tiene que prohibir o tiene que disminuir esa tala que se está haciendo en los bosques de la Amazonía, porque sabemos que ahí es donde está parte de esa reserva de vegetación que nos va a ayudar entonces a mantener lo que serían todas estas emisiones en control y lo que sería entonces no tanto así como que el pulmón del planeta, porque es que suena eso muy bonito, pero sí hay unos efectos críticos en esa área. Así que lo que ellos quedaron de acuerdo es poder llevar esas emisiones a un número neto casi de cero, porque tenemos que pensar que no va a ser posible llevarse a cero por completo, porque hay todavía mucho trabajo que hacer para poder manejar lo que sería este cambio, pero se adelantó bastante porque en las últimas convenciones, en las últimas cumbres, perdón, pues no se había tenido esa participación tan vocal de países como China y como Estados Unidos. Y ahora pues entonces esto por lo menos sí se pudo manejar. Así que esperemos que en los próximos años veamos unas políticas públicas ambientales mucho más agresivas en cada uno de los países que participó. Y cuando digo agresivas, es agresivas a favor de lo que sería evitar, ¿verdad?, este daño ambiental que están haciendo al planeta. Y precisamente, Carmen, en ese contexto yo seguí la cumbre bastante de cerca
y me pareció interesante el anuncio que hubo del acuerdo entre China y Estados Unidos, precisamente para sentarse en una mesa común y comenzar a colaborar como socios en un esfuerzo para ambos. Y de entrada estamos hablando quizás de las dos economías que más contaminan el planeta, para sentarse como socios a buscar alternativas para llegar a esta meta de emisiones cero, ¿verdad? O el neto cero de emisiones. Algo que me parece importante porque no era algo que se hubiese dado históricamente, y sabemos que bajo la administración del pasado presidente Trump, precisamente el argumento en contra de hacer nada para evitar el cambio climático era que cualquier medida que Estados Unidos tomara iba a ser una desventaja competitiva de Estados Unidos ante China. Entonces, me parece que este acuerdo de colaboración sí, que pasó un poco desapercibido en la discusión mayor, pero creo que es una gran noticia para el mundo si se sostiene y si se lleva a cabo. Carmen, hay un término que a mí me gustaría que le expliques a nuestros oyentes, porque se habla mucho del 1.5 grados por encima de la temperatura que había previo a la época industrial. Me gustaría que nos expliques ese término y cuál es la consecuencia o la importancia de ese 1.5 o el 2% del que hemos estado hablando. Sí, es interesante porque escuchamos mucho 1.5 grados y aquí tenemos que pensar que nos lo están diciendo, ese 1.5 grados es en grados Celsius. Y nosotros estamos bien acostumbrados a utilizar lo que serían, ¿verdad?, los grados Fahrenheit. Así que cuando estamos manejando esa conversión en grados Fahrenheit estaríamos hablando como de 2.7 grados. Así que estaríamos hablando en Celsius de casi 2 y en Fahrenheit pues de casi 3 grados. Y de momento usted puede pensar, ay, bueno, pero si el planeta aumenta 3 grados más, no va a ser tan terrible porque pues 3 grados más es como que aumente un poquito la temperatura en la estufa, por poner un ejemplo, ¿verdad?, común para todos nosotros. Pero a nivel global, 2.7 grados Fahrenheit, eso es muchísimo. Y eso lo que va a estar creando, y lo que ya estamos viendo, ¿verdad?, en ese proceso de cómo ha ido calentando nuestro planeta en ciertas áreas, es que entonces el nivel del mar empieza a subir. Y ahí tenemos unas consecuencias que van a ser drásticas y críticas para lo que sería nuestro planeta. Porque pues es parte de lo que sería entonces el deshielo, ¿verdad? Y el que se nos derritan los glaciares. Y como menciono muchas veces, no es solamente el glaciar grande que está en pleno océano, es el que está dentro de las montañas, el que nosotros estamos viendo en las cadenas de los Andes, el que podemos ver entonces en los Himalayas. Nosotros vamos a estar viendo que esa alza en temperatura me va a derretir ese hielo, y ese hielo va a venir porque se está derritiendo, así que eso es agua que va a venir y va a arrasar con comunidades. Ya lo hemos visto. Y por eso es que entonces, en el caso de lo que sería trabajar con estos grados y evitar ese aumento, se menciona muchísimo y se han hecho muchísimos modelos de computadoras, modelos de imágenes, hay muchísimos mapas en donde usted puede incluso ubicar su residencia y jugar, ¿verdad? Digo jugar, pero no jugar porque es trágico. Es como que mover un poco cómo estaría pasando, qué estaría pasando en mi alrededor si el planeta va aumentando medio grado, se aumenta 1 grado, se aumenta 2 grados, si llega a aumentar 3 grados. Y nosotros vamos a ver que muchos espacios, en muchas naciones, en muchos países, van a perder territorio. Por eso es que entonces, en el caso de lo que sería Estados Unidos y China, pues esa conversación se dio Israel y se está dando y se tiene que dar porque antes se veían como exentos a que esto no nos va a pasar. Pero ahora mismo en esos territorios están ocurriendo muchísimas problemáticas ambientales debido a que estamos entonces trabajando con estos números que siguen en aumento. Así que la convención lo que trata de hacer, y estos propósitos, ¿verdad?, y todos estos grupos que existen para manejar lo que serían cambios climáticos, es evitar que el planeta aumente 3 grados más. Y 3 grados es mucho. En 3 grados se nos va la vida, se nos van a ir muchísimos organismos y se nos va a ir entonces muchísimos espacios de lo que sería entonces nuestro continente, nuestras islas, nuestros archipiélagos, ¿no? Y ahí eso es peligrosísimo. Yo quería comentar, nosotros tuvimos, ¿verdad? Nosotros a veces
no experimentamos de forma directa el cambio climático y creemos que no existe, pero sí recuerdo que tan reciente como en febrero, las heladas en Texas, que por tener sistema eléctrico no climatizado, ya nosotros vimos, porque ellos proyectaron una helada cada 20 años y está sucediendo con más frecuencia. En el caso nuestro, los huracanes. Los seres humanos descartamos muchos artículos, consumimos mucha carne. Nosotros tenemos una tendencia a no sentirnos responsables por nuestro comportamiento individual. Así que, ¿qué pueden hacer las personas dentro de su espacio inmediato para contribuir a que se detenga ese calentamiento? Sí, hay que cambiar los patrones de consumo. Tenemos que evitar estar consumiendo cosas de más. Y cuando decimos consumiendo cosas de más, es desde artículos que van a ser para vestirnos como lo que sería alimento. Nosotros estamos en unas etapas y en unos procesos en donde se desperdicia demasiada comida. Y eso, cuando termina en los sistemas de relleno sanitario, pues entonces allá tenemos otro problema mayor, ¿no? Así que esa es una de las cosas que es bien importante que nosotros podamos mirar. ¿Cómo estoy manejando mi patrón de consumo y cómo estoy descartando esos materiales? Así que ese tipo de cosas, ¿verdad? El Papa también ha sido muy vocal últimamente, en los últimos años, en cómo estamos entonces adquiriendo material y cómo estamos descartando las cosas. Y eso pues es una de las problemáticas mayores que nosotros tenemos también aquí en nuestro país. Y lo que comemos también, porque consumimos grandes cantidades de carne y la producción de carne está bien relacionada con altos consumos del recurso agua y de gas metano también, que ese consumo de carne está íntimamente relacionado con los aumentos de la temperatura también. Sí, y la cantidad de terreno que se necesita para poder entonces mantener ese ganado, ¿no? Así que hay que mirar esos patrones también bien de cerca. Y en ese sentido, no podemos perder de perspectiva también el asunto de los desperdicios sólidos, que la descomposición de estos desperdicios sólidos produce gas metano, y el gas metano es probablemente uno de los gases con este efecto invernadero más fuerte, ¿verdad? Así que en la medida en que producimos más basura, también estamos produciendo gases que tienen el efecto invernadero. Y esto es algo que todos nosotros tenemos que estar pendientes, porque nuestro país es un país donde la política ambiental no es la que debería ser. Nosotros estamos reciclando de los últimos estimados más liberales o más conservadores que yo escuché, perdón, más conservadores que escuché, era que estábamos reciclando cerca de entre un 9 y un 11% de la basura, o sea, de los materiales que pudiésemos reciclar, cuando la ley dice que el objetivo de reciclaje hace ya como 10 años por lo menos atrás iba a ser de un 35%. Un país donde seguimos cada vez más dependiendo de los combustibles fósiles para producir energía eléctrica, y que no vemos al final del camino una movida seria de nuestro gobierno hacia hacer la transición a fuentes renovables de energía. Y así por el estilo. El manejo de las cuencas hidrográficas es terrible. Así que todos tenemos que poner de nuestra parte para lograr este bien mayor. No es una cuestión del gobierno nada más, como muy bien tú dijiste, Carmen. Es un esfuerzo común. Todos tenemos que poner nuestro grano de arena para lograrlo, y no es difícil, ¿verdad? Requiere modificación de conducta. Y esa, tal vez lo difícil es el asunto de la modificación de la conducta. Las medidas las podemos tomar, pero tenemos que caer en esta conciencia de que somos
una aldea global y que todos tenemos que poner de nuestra parte para la supervivencia misma de nuestra especie. En estos últimos 2 minutitos que nos quedan, me gustaría, Carmen, que nos des una reflexión final para nuestros radioescuchas. Sí, gracias Israel. A todos los que nos están escuchando, una de las cosas que yo recomiendo, ¿no? Como casi no resolución, pero como que algún plan para este nuevo año que está comenzando, es que podamos ver qué estoy haciendo por el bien de mi país. Y ese bien del país incluye ese bien ambiental, porque respiramos, queremos entonces ese aire fresco, queremos esas aguas limpias y tenemos que pensar entonces también en qué le vamos a dejar a las futuras generaciones. Nuestro país es un país hermoso, así que tenemos que seguir cuidándolo, y a los que nos están escuchando que son de otros países, igual tenemos que pensar de la misma manera. Tenemos que mirar qué estoy haciendo para el bien ambiental de mi país, y yo creo que nosotros tenemos mucho potencial para poder mejorar lo que ocurre a nuestro alrededor. Muchas gracias, Carmen. Nos ha traicionado el tiempo, tenemos que despedir el programa, pero nos vamos todos con una agenda muy particular de comenzar a preocuparnos seriamente por esta situación y a poner nuestro grano de arena para salvar nuestra casa común. Los esperamos en la próxima semana, en este mismo espacio, esta misma hora, por Católica Radio, en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Carmen, doctora Ramos, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, y a todos ustedes, nuestros oyentes también. Que tengan un muy bonito día. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.